Bueno, han sido más de 70 horas de negociaciones, de intensas negociaciones, que incluyó a un grupo de docentes y otros movimientos populares que han estado manifestándose a lo largo de estos días. 3.25 el precio del combustible, incluir otros alimentos en la canasta básica para congelar esos precios, revisar el precio de los medicamentos, son algunos de los acuerdos pactados en la noche de ayer. Bueno, si bien se logró acuerdo y hubo firma de ciertos dirigentes, al parecer hay divisiones entre esos sectores que se han sentado a la mesa de diálogo. Castalia. Carlos García, viceministro de la Presidencia, ya nos acompaña. Viceministro, muchísimas gracias, lo hemos visto en la mesa durante todos estos días. Y qué mejor que usted para hacer el balance y el recuento de los puntos más importantes, pero sobre todo la pregunta del por qué todavía hoy, o que ha dicho la dirigencia, del por qué las calles y principales vías en puntos estratégicos de la vía interamericana permanecen cerradas pese al acuerdo firmado en la noche de ayer. Bienvenido y gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, radio escuchas y televidentes. Bien, Castalia, definitivamente que la comunicación muchas veces no llega tan rápido como quisiéramos, y es posible que la comunicación no haya llegado efectivamente con la velocidad que todos queremos, y dos, como dice el acuerdo con la alianza, ellos ponen de manifiesto que a sus agremiados o a las personas y los grupos organizados que ellos controlan, ellos se comprometían a dar las instrucciones para hacer los levantamientos de las barricadas y demás puntos que impedían la libre circulación. Sin embargo, en el propio Veraguas está la vía cerrada. Los dirigentes sentados a la mesa están allí en Veraguas, pero aparece un grupo de indígenas que se niega a abrir la vía. ¿Tiene conocimiento qué ha pasado allí con la comunicación? ¿O simplemente este grupo desconoce lo que se ha firmado en esta mesa? Bueno, en el diálogo que uno tenía después de los recesos y demás con algunas personas que circulaban en la escuela, se comentaba mucho que habían personas que no eran residentes del área de la provincia de Veragua y que había personal importado de otras regiones que nadie los conocía y que se encontraban promoviendo este tipo de acciones de cierre. A ver, viceministro García, si bien hay una mesa de diálogo y hay altas figuras del Ejecutivo, entre ellas el propio vicepresidente de la República, y en esta mesa se sientan también líderes de estos sectores, ¿qué pasa? Y vuelvo a preguntar con el tema de los liderazgos de estos grupos, que al final acuerdan algo en la mesa y luego entonces otros sectores salen del mismo grupo diciendo desconocemos los acuerdos y vamos a seguir cerrando. Bueno, los grupos que pertenecen a la alianza, en todo momento, ellos han manifestado su disposición y su buena fe de acatar el acuerdo de la mesa. Definitivamente que hay grupos que no están de acuerdo, pero no pertenecen a la alianza que lideriza el profesor Luis Sánchez. ¿Qué vamos a hacer con la otra alianza que está acá en Panamá? Anoche el señor Saúl Méndez decía que no reconocen el acuerdo, que hoy se iban a dar movilizaciones. O sea, ¿hay algún acercamiento con ellos? ¿Con cuántos grupos ustedes tienen que negociar y finalmente firmar un pacto general? No sé cómo se está manejando eso, viceministro. El vicepresidente de la República, o sea, Gabriel Carrizo, fue enfático en señalar y dejar claro que las puertas no están cerradas para el diálogo con ningún sector, que permanecemos como gobierno nacional con la mejor intención de traer la normalidad y la paz a este país, y en consecuencia hablará con todos los grupos que tenga que conversar. ¿Qué pasa si estos otros grupos traen a la mesa otro tipo de solicitudes? O que digan, por ejemplo, que no aceptan los 3.25 acordados en Veraguas y en Chiriquí. Bueno, eso es un tema que no me gusta conversar sobre supuestos, Claro. y definitivamente que tenemos que esperar
que llegue el momento de la situación para poder dar una respuesta. O sea, estaríamos hablando de otras mesas posibles, otros interlocutores posibles y otros acuerdos posibles, viceministro. De repente, la metodología no la podemos señalar en estos momentos. Lo importante será la solución y las acciones que nos lleven a la tranquilidad. Sí. Pero hay algo importante, viceministro, y no lo puedo dejar por fuera. Acabamos de conversar con el alcalde y vocero de Productores Internacionales, las pérdidas y las imágenes que acabamos de proyectar en lo que está pasando hoy en el Merca Panamá. Y las imágenes de decenas de camiones con comida podrida es lamentable. Más de $1 millón en pérdidas diarias, en una cadena de pérdidas que se va transmitiendo por el resto de esta cadena agroalimentaria, incluyendo restaurantes, afectación de hospitales. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos cierres? Hay mucha gente que dice, yo estoy de acuerdo con lo que se ha aprobado, estoy de acuerdo con la lucha, pero ya el gobierno tiene que hacer algo urgente con estos cierres que lo mantienen pequeños grupos en puntos claves a lo largo de la carretera interamericana. Bueno, Castalia, nosotros esta mañana a las 11 de la mañana tenemos un consejo de gabinete extraordinario y me imagino que uno de los puntos a analizar es precisamente la situación imprevista que se ha presentado. Estas son imágenes en directo, viceministro, no sé si usted las puede apreciar mientras hacemos el recuento de lo que han transmitido los productores, sobre todo muy preocupados. La semana pasada hablábamos con las autoridades del Hospital del Niño señalando que ya se les habían acabado las comidas. Tenemos reportes de otros hospitales, incluso empresas dedicadas a hacer las comidas para hospitales que ya se le están agotando los insumos para suplir alimentos a varios hospitales. Autoridades, viceministro, como el propio alcalde, está pidiendo a los quejosos corredores humanitarios, tomando en consideración el grado de afectación a la población que en estos momentos está registrando, viceministro. Bueno, definitivamente nosotros confiamos en la buena fe y en la palabra de los dirigentes de la alianza. Ellos mantuvieron una postura firme y ellos cuando tomaron una decisión lo hicieron de la manera más consciente y con la mayor consideración de resolver la situación. Definitivamente que nosotros escuchamos de algunos de los propios participantes donde nos decían que habían personas extrañas a su movimiento que estaban forzando situaciones de fuerza para provocar una situación de mayor tensión y de mayores consecuencias. Creo que es sano, ministro, también a esta hora de la mañana, aunque nosotros lo hemos hecho desde muy tempranas horas de la madrugada, repasar cuáles son esos acuerdos pactados en la noche de ayer. Correcto, Castalia. Se establece una mesa técnica para revisar el tema de la canasta básica familiar. Con esta decisión, ellos proponen incorporar nuevos productos a la canasta básica y la condición de no afectar la producción nacional ni la calidad de los productos que se incluyan en esta canasta básica. Igualmente, crear una subcomisión para tratar el costo por hectárea de productos, de producción de alimentos y el costo de los insumos. Adicionalmente, establecer una mesa técnica para revisar el alto costo de los medicamentos. Y esto debe tratar también la lista de los medicamentos incluidos en desabastecimiento crítico. Asegurar la calidad de los medicamentos que se incluyen en el desabastecimiento crítico, incluir además a ANADEPO en la mesa técnica de medicamentos. Igualmente, pues, se llegó al acuerdo
de fijar el precio del combustible en 3.25 el galón, el cual debe regir a partir de mañana a las 3 de la tarde y no se exigirá registro en ningún tipo de plataforma. Viceministro, en este punto, viceministro, y perdone que le interrumpa porque es de sumo interés general y usted se puede imaginar la cantidad de gente que estaba preguntando por qué hasta esta hora 6.51 estaba todavía a 3.95. Nos reitera el punto acordado con el combustible y si se requiere o no de la plataforma, por favor. Disculpe, Castalia, pero perdí el audio. No se preocupe. No escuché. La pregunta de miles de panameños que nos reitere es el precio del combustible, a partir de cuándo se verá reflejado en las estaciones de combustible y si se requiere o no de la plataforma. Disculpe, Castalia, no escucho. Se distorsiona el audio. Bueno, se le pudo haber escuchado algo al viceministro. Allá le están explicando que alguien lo está asistiendo. ¿A partir de cuándo empieza a regir los 3.25? Sí, alguien que me está siguiendo me dice que a partir de cuándo el combustible cambia de precio. De precio, yo creo que lo dije. Sí, pero quiere que lo reitere. A partir de mañana a las 3 de la tarde se inicia el abastecimiento o el servicio con los nuevos precios, el nuevo precio fijado de 3.25 a partir de 3 de la tarde sin ningún tipo de registro en plataforma. Excelente. Solamente con el número de cédula. Eso era importante, ministro. Le agradecemos muchísimo este enlace. Nosotros pendientes a los acercamientos. Usted ha dicho que el gobierno mantiene los puentes para establecer estas negociaciones con los grupos que se mantienen en Panamá y que no reconocen lo acordado anoche. Disculpe que perdí el audio, Castalia, disculpe. Creo que el que la asiste le puede hacer la repregunta. Bien, es el viceministro de la presidencia, Carlos García, quien ha estado allí estos últimos días sentado a la mesa. Queremos agradecerle al viceministro. Creo que hay puntos importantes que nos ha señalado. El precio del combustible quedará fijado entonces, para quienes estaban pidiendo que hiciéramos la repregunta, a $3.25 el galón a partir de mañana a las 3 de la tarde. No se requiere de registro en plataforma alguna, solo la cédula. Lo que ha dicho anteriormente también es que se tienden los puentes y que se continuará negociando con aquellos grupos como el que representa el señor Saúl Méndez y otros dirigentes magisteriales en Panamá para poder hacer esos acercamientos. Sin embargo, hoy en Consejo de Gabinete